La editorial Espasa fue fundada en Barcelona el año 1860 por los hermanos Espasa Anguera, Pablo y José. Manuel Salvat en 1872 se casó con Magdalena Espasa, hermana de José y Pablo. Este último deja la empresa en 1877. 4 años después, Manuel Salvat se asocia a José Espasa hasta el año 1897, cuando abandona Espasa para crear la editorial Salvat e Hijo. Espasa editó la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamericana en 70 volúmenes, conocida como Enciclopedia Espasa, que se publicó entre 1905 y 1933. En el año 1925, Espasa firma un acuerdo con Editorial Calpe, naciendo con la fusión la editorial Espasa-Calpe. La compañía anónima de librería, publicaciones y ediciones Calpe fue fundada por Nicolás María de Urgoiti en 1918, año en que publica el Diccionario del Español Hablado en Ambos Mundos, de Ramón Menéndez Pidal. Calpe tuvo como asesor de Biblioteca de Ideas del siglo XX a José Ortega y Gasset. También fueron asesores Manuel García Morente, Dantín Cereceda y Santiago Ramón y Cajal. Urgoiti fue el creador de la papelera española en 1901 junto a Rafael Picabea como una fusión de empresas. La papelera tuvo su sede en Bilbao. Esta empresa controló el mercado del papel en España, ejerciendo un monopolio durante casi todo el siglo XX. Contó para ello con la protección del Estado, que solía fijar fuertes aranceles para el papel importado. La papelera diversifica el negocio. En 1913 crea Prensa Gráfica, dedicada a publicaciones ilustradas como La Esfera, Nuevo Mundo o Mundo Gráfico. Urgoiti fundó el diario de corte liberal El Sol en 1917 y el diario La Voz, el vespertino madrileño, fundado en 1920 y que dejó de publicarse en 1939 junto con El Sol. El Sol fue incautado en 1937 y se convirtió en órgano del Partido Comunista. En 1924, Urgoiti fundó su propia agencia de noticias, Febus. Los diarios que tenían problemas para adquirir el papel de la papelera española se suscribían a Febus para ajustar cuentas. En el año 1931, Urgoiti se presenta a las elecciones. Justo acababa de perder el diario El Sol, que tuvo que vender a los monárquicos de la papelera debido a la publicación de un artículo de Ortega y Gasset, El error Berenguer. Urgoiti no consiguió el acta y cayó en una fuerte depresión. Se recluyó en el sanatorio de la Cuesta de las Perdices. Intentó suicidarse y en el año 1939 sus hijos lo internaron en un sanatorio en Suiza hasta el año 1944, cuando volvió a Madrid y se encargó de la dirección de un instituto, muriendo en el año 1951. La agencia de noticias Febus nació como competencia de la agencia Fabra. Fabra fue fundada en 1865 por Nilo María Fabra, quien creó un centro de corresponsales para servir noticias a periódicos locales. En 1870, Fabra firma un acuerdo de cooperación con agencias de noticias extranjeras, Havas y Reuters. Hasta 1918, Fabra estuvo financiada por Havas. En 1919 se hace sociedad anónima, con un capital español, pero el 90% de las acciones todavía en manos de Havas. En el año 1926 abandona Havas y compran las acciones los bancos Hispanoamericano, Central, Bilbao y Vizcaya, y se nacionaliza en 1927, pasando la empresa a estar controlada por el gobierno del dictador Primo de Rivera. La agencia Fabra tuvo el monopolio de las noticias internacionales hasta que en 1933
se instaló en Madrid la Deutsches Nachrichtenbüro, la agencia de noticias del Tercer Reich, bajo el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. En 1936, la agencia Fabra es confiscada por los franquistas. Serrano Suñer, ministro de Interior, quería una agencia que fuera admitida en el Club de las Agencias Aliadas, que en sus estatutos decía que solo una agencia por país puede ser miembro de la asociación. Para ello, Serrano Suñer obliga a la agencia Fabra a aportar sus derechos y constituir una sociedad mercantil anónima que se llamará Agencia F, el 3 de enero de 1939, a la que también se incorporan maquinaria y personal de las agencias Faro y Febus. Pero desde 1938 existía una agencia que transmitía noticias para los medios informativos del bando franquista en Burgos y que ocupó como sede el edificio de la editorial Falange Española.